Nos piden estudiar si las siguientes funciones son continuas en los puntos que se indican y, si no lo fueran, indicar qué tipo de discontinuidad presentan y redefinirlas en el caso de que se pueda para que sean continuas. Tenemos en primer lugar la función 3x cuadrado y nos piden estudiar la continuidad en x igual a 2. Como cualquier polinomio, sabemos que es continua en toda la recta real, por lo tanto va a ser continua en x igual a 2, pero vamos a formalizarlo utilizando la definición de continuidad. Decimos que f es continua en x igual a 2 si y solo si cumple que el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a f de 2. Es decir, cuando el límite, cuando x tiende a 2, en este caso de 3x al cuadrado, es igual a f de 2, que es 12. Bien, podemos utilizar la definición formal de continuidad y de límites utilizando epsilon y delta, o utilizar la definición equivalente de función continua, que es lo que vamos a hacer, que dice que una función f es continua en x igual a 2 en este caso, si cumple que el límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 del incremento de la función es 0. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f de c, o en este caso 2 más h menos f de 2 es igual a 0. Como digo, es una definición alternativa equivalente de función continua. La función es continua en un punto si a un incremento infinitésimo de la variable independiente le corresponde un incremento también infinitésimo de la función. De manera que tenemos f de 2 más h, que en nuestro caso será 3 por 2 más h al cuadrado, esto es 3 por 4 más 4h más h al cuadrado, es decir, 12 más 12h más 3h al cuadrado. F de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado, esto es 12. Por lo tanto, el incremento de la función es f de 2 más h menos f de 2. Esto es, restando 12 de 12 más 12h más 3h cuadrado, nos queda 12h más 3h al cuadrado. Y efectivamente, cuando h tiende a 0, el límite de esta expresión es 0. Y por tanto, la función es continua en x igual a 2. En el segundo caso tenemos la función x cuadrado menos 4 partido por x menos 2 para evaluar su continuidad en el punto x igual a 2. Bien, como vemos que el denominador es x menos 2, el dominio de la función es el conjunto de puntos tales que x sea distinto de 2. Por lo tanto, no existe función en el punto 2, no puede ser continua. Al no existir f de 2, no puede haber continuidad de la función. Vamos a estudiar si es una continuidad evitable o esencial, no evitable. Para ello estudiamos el límite a izquierda y a derecha de la función, a izquierda del 2, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. Podemos factorizar el numerador como suma por diferencia, pues es una diferencia de cuadrados. Y como estamos calculando el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, x es distinto de 2, podemos
simplificar x menos 2 y nos queda que esto es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x más 2. Este límite es 4. Y efectivamente el límite cuando x tiende a 2 por la derecha nos va a quedar la misma expresión. Podemos simplificar x más menos 2. El límite por la derecha equivale al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 2, que es 4. Ambos límites existen y son iguales, por lo tanto se trata de una discontinuidad evitable. Que es aquella que ocurre cuando los límites laterales son iguales. Existe el límite de la función, por tanto los límites laterales son iguales, pero no coincide el valor de la función en ese punto con los límites, bien porque tenga otro valor la función o bien porque no esté definida, como en este caso, la función en ese punto. Entonces basta hacer una redefinición de la función que sea simplemente x cuadrado menos 4 partido por x menos 2 si x es distinto de 2 y sea 4 si x es igual a 2. Entonces esta nueva función, vamos a llamarla f asterisco, es una función continua en el punto x igual a 2. La función f inicial, este cociente de polinomios, no era más que la recta x más 2, pero no estaba definida en x igual a 2. Para x igual a 2 había una discontinuidad provocada por el denominador que no podía tomar el valor 2. Entonces simplemente redefiniendo la función f con valor 4 para x igual a 2 pasamos a una función continua. Por tanto la discontinuidad es evitable. Y en el tercer ejemplo tenemos la función también definida a trozos x más 2 si x es menor o igual que menos 1 y x cuadrado si x es mayor que menos 1 y nos piden estudiar su continuidad en x igual a menos 1. Bien, como tenemos ahí justo el límite de división de los intervalos en los cuales la función cambia de expresión, vamos a estudiar el límite a izquierda del menos 1, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. En este caso el límite es la expresión x más 2, pues estamos a izquierda de menos 1, x menor o igual que menos 1, y cuando x tiende a menos 1, esta expresión tiende a 1 y el límite por la derecha es 1. A su vez, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función, estamos en los valores mayores que menos 1, por lo tanto, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x al cuadrado. Y este límite también es 1, por lo tanto los límites existen. Vamos a ver el valor f de 1 si existe y si es también igual a 1. Tenemos aquí la expresión x menor o igual que menos 1, por lo tanto x es también menos 1 y la función en menos 1 toma el valor menos 1 más 2, por lo tanto 1. De manera que existe el límite y coincide con el valor en el punto 1, por lo tanto f es continua en x igual a 1. Pues el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, que es la definición de continuidad de la función en un punto.